Hola a todos, muchas gracias por compartir con nosotros el segundo curso de actualización en infectología crítica. Mi nombre es Alejandra Rodríguez, hace 27 años que trabajo en el Hospital Muñiz, en el Departamento de Asistencia Especial, que pertenece al Departamento de Asistencia Intensiva al Paciente Infectado Crítico, y actualmente estoy a cargo de la coordinación de una de las salas de terapia intensiva. Hoy vamos a hablar de sepsis y shock séptico. Bueno, esta es la agenda con los diferentes tópicos que abordaremos en la clase de hoy. Desde hace varios años que se vienen realizando diferentes campañas para sobrevivir a la sepsis, donde se aportan definiciones y guías que han ido variando a través de las mismas. Tenemos finalmente disponibles nuevas definiciones para la sepsis y el shock séptico. Las mismas se basan en reconocer cuándo la respuesta del organismo frente a una infección se torna nociva de forma que causa fallas orgánicas. El último consenso o guía es la denominada sepsis 3. Se define a la sepsis como un trastorno orgánico potencialmente mortal provocado por una respuesta desregulada del huésped a la infección y que da como resultado fallas orgánicas. Es también una de las principales causas de ingreso y mortalidad en las unidades de cuidados intensivos, además de que tiene una alta carga económica y social. La sepsis representa una crisis de salud global. La mortalidad reportada en distintos estudios alrededor del mundo es multifactorial y va del 30 al 40% dependiendo de la severidad de la enfermedad y las comorbilidades del paciente. También es la primera causa de muerte en personas con infección. Muchas enfermedades se expresan diferentes según el sexo del paciente, y las enfermedades infecciosas no son una excepción. Este dimorfismo sexual puede ser uno de los primeros escalones para el manejo de la sepsis. En una revisión de estudios multicéntricos efectuado recientemente, de 498.146 pacientes con sepsis, el 61% fueron hombres. La diferencia entre ambos sexos parece empeorar hasta el desarrollo de la menopausia en el sexo femenino, lo cual evidencia un fuerte rol hormonal a favor de la mujer. En contraste, la mortalidad por sexo no se ve afectada, probablemente la edad afecte este resultado. Conocer los mecanismos de este dimorfismo sexual puede llegar a ofrecer una oportunidad para personalizar el manejo de los pacientes con sepsis de acuerdo a su sexo y a su edad. Vemos que generalmente en los hombres predominan las infecciones del tracto respiratorio, de la sangre y gastrointestinal, y en la mujer son más frecuentes las infecciones genitales y urinarias, así como también la predominancia de ciertos gérmenes en el sexo femenino o masculino. Existen diferentes focos que originan la sepsis, tales como el foco respiratorio, el foco abdominal, el foco urinario, foco en piel y partes blandas y el foco endovascular, que son los más frecuentes. A partir de la infección en ellos se genera una respuesta inflamatoria que cuando se desregula da origen a la falla orgánica y a la sepsis. La detección de estas fallas se realizará utilizando el score de SOFA para pacientes internados en las unidades de cuidados intensivos o el Quick SOFA para aquellos en el ámbito de la internación en la emergencia o en áreas no cerradas. Los criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, así como la definición de sepsis grave, han desaparecido del consenso. El score SOFA es un score de falla de órganos secuencial en sepsis y evalúa la mortalidad diaria. Un SOFA mayor o igual a 2 tiene un riesgo de mortalidad del 10% en pacientes con sospecha de infección. Se evalúa tanto el aparato respiratorio,
la coagulación, el hígado, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso central y el aparato renal. Pero para ello necesitamos parámetros de laboratorio. En cuanto al Quick-SOFA, como herramienta para reconocer a los pacientes infectados que pueden evolucionar de peor manera que el resto, es útil solo en el ámbito de la atención ambulatoria y departamento de emergencias. Tiene la ventaja de ser un score sencillo y rápido de implementar por la ventaja de carecer de variables de laboratorio que demoran la pronta identificación y la respuesta precoz a la sepsis. No necesariamente identifica la necesidad de ser admitido en terapia intensiva, especialmente en países donde las camas de unidades de cuidados intensivos son escasas, pero sí resalta que es indispensable un monitoreo y una atención más cercana de estos pacientes. Evalúa principalmente el estado mental, la presión y la frecuencia respiratoria. Entonces, si tenemos un paciente con una alteración del estado mental, una presión sistólica menor a 100 y una frecuencia respiratoria mayor a 22, tenemos que poner principal atención en este paciente porque puede llegar a ser un paciente que evolucione hacia sepsis. Son criterios simples que no requieren laboratorio y ayuda a la sospecha de disfunción orgánica y a tomar decisiones. Un estudio realizado en 2016 en Chicago reclutó de manera retrospectiva a 30.677 pacientes con sospecha de foco infeccioso. Se comparó la escala Quick-SOFA, la presencia de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la escala modificada de advertencia temprana y la escala nacional de advertencia temprana denominada NEWS, por su capacidad para predecir muerte e ingreso a terapia intensiva. La conclusión fue que las escalas de advertencia temprana tienen un mayor valor predictivo de deterioro clínico y eventos adversos que la escala Quick-SOFA. De todas las escalas mencionadas, la NEWS ha sido reconocida como la herramienta más eficaz y es actualmente la más utilizada, con un punto de corte de 5 puntos para sospechar sepsis y de 7 puntos para que se recomiende escalar el nivel de atención. Se evalúan también distintos parámetros fisiológicos y se les da un puntaje. Evalúa la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la saturación también de oxígeno en caso de un paciente POC, que es diferente que un paciente que no tiene enfermedad previa, si requiere oxígeno suplementario, la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, el nivel de conciencia y la temperatura. El shock séptico se define como la sepsis con hipotensión sostenida que requiere vasopresores para mantener una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio, con un lactato sérico mayor a 2 milimoles por litro, a pesar de una adecuada resucitación con fluidos. Esto indica disfunción celular. Esta definición incluye trastornos circulatorios, celulares y metabólicos asociados también con un mayor riesgo de mortalidad. Entonces, para la presencia de shock séptico se requiere que haya un lactato mayor a 2 e hipotensión refractaria a la reposición de fluidos para el diagnóstico del mismo, ya que se busca reflejar las anormalidades metabólicas y celulares causadas por el shock. No todo paciente que tenga una infección desarrollará sepsis. Esto dependerá de la interrelación de factores del patógeno y del huésped, dentro de los cuales se encuentra el sexo, la raza, la genética, la edad, la presencia de comorbilidades y de si toma medicación. Lo que hará que una infección donde hay una respuesta regulada se transforme en sepsis, que es la respuesta desregulada más disfunción orgánica. El diagnóstico de sepsis es principalmente clínico. Hay que sospecharlo. Tenemos parámetros de laboratorio que nos pueden ayudar, pero que no siempre están presentes, como por ejemplo leucocitosis, leucopenia, lactato, la procalcitonina.
los cultivos, que esto nos va a dar un panorama a posterior, cuando ya tengamos el rescate y poder así evaluar el foco de origen. Debemos hacer cultivos de todos los sitios probables de origen, hemocultivos, urocultivo, material respiratorio, y si hay lesiones en piel y partes blandas, también tomar muestras de ahí. Si uno sospecha que pueda tener una meningitis, obviamente una punción lumbar. También tenemos los estudios de imágenes para evaluar los focos que requieran drenaje, como por ejemplo a través de una ecografía o una tomografía, y el ecocardiograma para ver si el foco es a nivel cardíaco, como por ejemplo una endocarditis. La implementación de equipos de respuesta rápida constituye una oportunidad para la detección y tratamiento adecuado de la sepsis. Existen varias herramientas para la activación de estos equipos y un código sepsis. Dentro de las más destacadas se encuentran los SCORE que mencionamos previamente, como el QuickSOFA, el NEWS, el SOFA, que constituyen escalas de gravedad para permitir la detección de la sepsis, con base en distintos criterios y así escalar el nivel de atención. Los resultados de los diferentes estudios realizados tras la implementación de códigos sepsis reportan un impacto positivo en el inicio temprano de los antibióticos y en el cumplimiento de metas, así como también en la mortalidad. En cuanto al tratamiento, no olvidemos que la sepsis es una emergencia que requiere atención y medidas urgentes que deben ponerse en marcha lo antes posible para poder conseguir diferentes metas. Al hablar de una intervención temprana en sepsis, no hablamos de un manejo invasivo, ni tampoco de un monitoreo hemodinámico avanzado. Esto correspondería a maniobras de la etapa de optimización en la reanimación del paciente crítico con shock circulatorio, sino que hablamos de iniciar el protocolo de manejo temprano dentro de la primera hora de la detección, como recomienda la campaña de supervivencia a la sepsis. El Reino Unido formalizó esta campaña contra la sepsis denominada Sepsis Trust, en la que se establece la importancia de implementar 6 intervenciones tras la detección de sepsis, de Sepsis 6, que figuran aquí en las tablas. La identificación oportuna de la sepsis lleva a un tratamiento inmediato con efecto positivo directo en las metas de atención y también en la supervivencia. Entonces, las medidas que debemos tomar en la primera hora, que es la hora de oro de la sepsis, son la medición de los niveles de lactato para saber cuándo tenemos que iniciar una reanimación intensiva, obtener cultivos antes de iniciar los antibióticos, administrar antibióticos de amplio espectro dirigido al foco sospechado, administrar rápidamente cristaloides a razón de 30 ml por kilo si el paciente está hipotenso o si tiene un lactato mayor o igual a 2 milimoles por litro. Iniciar vasopresores si el paciente está hipotenso mientras se lo está resucitando o no mantiene una tensión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. Administrar oxígeno para mantener una saturación mayor al 94% y evaluar el ritmo diurético. Hay que tener en cuenta que en las primeras 6 horas en los pacientes con shock séptico, si el inicio de antibióticos es tardío o inadecuado, aumenta la mortalidad un 7,6% por cada hora que transcurre. Cuanto más rápido se disminuye la carga microbiana, se limita la cascada inflamatoria y la progresión a shock irreversible. Por lo tanto, si tenemos un shock séptico con atención en la primera hora, la mortalidad es de alrededor del 20%, pero un shock séptico con atención después de las 6 horas, la mortalidad se incrementa a 70%. Los pacientes críticos y con shock séptico, al igual que los pacientes neutropénicos, se caracterizan por distintas diferencias con el paciente infectado típico, las que impactan en la estrategia óptima del manejo antimicrobiano. Entre estas diferencias predominan la predisposición a la infección con organismos resistentes y un marcado aumento de la frecuencia de muerte y otros resultados adversos si no se inicia una terapia antimicrobiana efectiva con rapidez. Para disminuir la carga microbiana tenemos 2 estrategias: el drenaje adecuado del foco,
removiendo tejidos necróticos. Si tenemos un foco supurativo, tratar de removerlo también, ya sea abdominal o isquemia intestinal. Dispositivos de acceso intravascular también hay que removerlos. Y la otra estrategia es la antibiótico-terapia empírica apropiada, que debe ser precoz, alcanzar niveles terapéuticos adecuados. Hay que optimizar el perfil farmacocinético y farmacodinámico de cada antibiótico y conocer principalmente la epidemiología de cada lugar, esto cuando la sepsis es de origen intrahospitalario. Se calcula que entre un 30 y un 40% de los antibióticos empíricos son inadecuados. La selección de un régimen antimicrobiano empírico óptimo para la sepsis y el shock séptico es uno de los determinantes del resultado. La supervivencia puede disminuir hasta 5 veces en los pacientes con shock séptico tratados con un régimen empírico que no cubra al patógeno infectante. Debido a la elevada mortalidad asociada a una terapia inicial inapropiada, los regímenes empíricos deben contemplar un amplio espectro. Sin embargo, estos regímenes de antibióticos son complejos y no pueden reducirse a una simple lista. Recordemos entonces que en el shock séptico debe efectuarse una reanimación agresiva, administrar un antibiótico adecuado en la primera hora y debe realizarse el control del foco infeccioso. También no olvidemos que debemos optimizar los antibióticos porque hay situaciones donde la concentración puede estar disminuida o aumentada. Como por ejemplo, la concentración disminuida ocurre cuando hay aumento del volumen de la distribución, como por ejemplo un paciente con edemas, aumento del clínico renal o hipoalbuminemia. Y aumenta la concentración del antibiótico cuando hay disfunción o falla renal. En estos casos siempre hay que hacer un ajuste de las dosis. Tenemos que iniciar un tratamiento antibiótico empírico amplio de acuerdo al foco de origen y algunos antibióticos pueden requerir dosis de carga para alcanzar rápidamente una concentración y poder actuar. Para la elección del tratamiento antibiótico adecuado hay que tener en cuenta principalmente el origen de la sepsis, si es intra o extrahospitalaria, la presencia de comorbilidades y el uso previo de antibióticos, ya que esto puede dar origen a gérmenes multiresistentes. El principal objetivo es erradicar el patógeno con los mínimos efectos adversos. Para la terapia empírica es necesario evaluar varios factores, como por ejemplo, el sitio anatómico de la infección con respecto al perfil del patógeno típico y las propiedades de cada antimicrobiano para penetrar en ese sitio. También los patógenos prevalentes dentro de la comunidad y del hospital para la selección del tratamiento, los patrones de resistencia de los patógenos prevalentes y la presencia de defectos inmunológicos específicos del huésped, como por ejemplo neutropenia, esplenectomía, infección por VIH mal controlada o también si presenta otros defectos inmunológicos adquiridos o congénitos. Otro factor que hay que tener en cuenta es la edad y las comorbilidades, incluyendo enfermedades crónicas como por ejemplo diabetes y disfunción orgánica crónica como por ejemplo insuficiencia hepática o renal o presencia de dispositivos invasivos como catéter venoso central o urinario que comprometen la defensa a la infección, ya que estos dispositivos forman un biofilm que hacen que el antibiótico logre llegar al centro de la infección. Los pacientes con sepsis o shock séptico suelen recibir terapia empírica de amplio espectro hasta que el organismo causal y su sensibilidad antimicrobiana quedan definidas, entonces uno adecua el tratamiento antibiótico a dicho germen y sensibilidad. Otros soportes vitales a tener en cuenta en el manejo de los pacientes con sepsis y shock séptico son la ventilación mecánica, la pseudoanalgesia, la terapia de reemplazo renal en los pacientes que desarrollan insuficiencia renal aguda y la nutrición. A modo de conclusión de esta charla, podemos decir entonces que la sepsis es un trastorno orgánico potencialmente mortal provocada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Es una emergencia médica
puede conducir a fallas orgánicas y al shock séptico. Su reconocimiento temprano, tratamiento antibiótico empírico óptimo y su reanimación adecuada mejoran la supervivencia. Es una de las principales causas de ingreso y de mortalidad en unidades de cuidados intensivos, tiene una alta carga económica y social y representa una crisis de salud global. A modo de reflexión, también dejo 2 infografías publicadas en la página mundial de sepsis, una de las cuales dice que la sepsis afecta de 47 a 50 millones de personas anualmente, matando al menos 11 millones. El 20% de todas las muertes en todo el mundo están asociadas con sepsis, y la sepsis ha creado una crisis de salud global. Y la otra, que dice que la sepsis es la vía común a la muerte de la mayoría de las infecciones, y a pesar de ser una emergencia médica y tener una relación directa con todos los otros días mundiales de salud, la sepsis todavía no tiene la atención que amerita. Espero que haya sido de utilidad esta clase. Los espero en el encuentro de consultas y muchísimas gracias por su atención.